Joaquín Franco Burgos, dirigente de la ciudad de Cartagena, en nuestra opinión, el más sobresaliente de la costa caribe colombiana en la centuria pasada. Bueno, ¿quién fue Joaquín Franco Burgos como político y cuáles son sus ocupaciones actuales? Como político, un simple cumplidor de sus deberes, parlamentario, concejal de Cartagena de Indias y dedicado a buscar bienestar, especialmente en la educación, en su ciudad, en su departamento y en su región. Actualmente, pues disfruto de una pensión aquí en mi hogar, dedicado frente a un computador a construir con unos apuntes una especie de enciclopedia de la cultura sobre música, sobre filosofía, sobre artes, sobre literatura, y sus biógrafos para que mis nietos la corrijan y en esa forma ellos puedan captar lo que estoy haciendo desde hace mucho tiempo y creo que podré terminarlo en este año del 2005. Bueno, ¿qué recuerdos tiene usted de lo que ha sido el deterioro de la ciudad, del departamento, del país? ¿Por qué cree que hemos llegado harto? ¿Cuáles cree usted han sido las causas del fracaso tan estruendoso que hemos tenido en todos los aspectos? La corrupción, más que la subversión. La corrupción general es la culpable de todas las tragedias que vimos. Y yo soy de las personas que dice, cuando me preguntan qué opinaría Laureano Gómez, que fue el verdadero fiscal de la nación en el siglo pasado, en los primeros 60 años del siglo pasado, ¿qué diría Laureano Gómez con esta situación de corrupción que tenemos? Mi respuesta es clara, pues los tendríamos recluidos en un sanatorio de mentes. Allí estaría Laureano Gómez hoy frente a sus críticas sobre el estado de corrupción en que nos encontramos. Doctor Franco, ¿qué diferencia hay que usted pueda expresar en este momento entre lo que era la política cuando usted estaba en el ejercicio activo de ella y lo que se da hoy en día? ¿Atienden o no los políticos y los gobernantes los compromisos que tienen con el pueblo? Pues primero que todo, el político de hoy tiene la ventaja sobre el anterior de que no se hace compromiso. No se hace compromiso. Yo tengo una tesis. Si hay una persona que quiere lanzarse a alcalde de Cartagena, pongámosle, o a gobernador o a concejal, abre su comando, le llaman comando, su oficina política, y tengo la seguridad que ese día van 2 o 3 o 4 personas a saludarlo y a decirle que están de acuerdo con sus aspiraciones. Si ese político consigue que un mal periodista le publique en la prensa local o por la radio o por la televisión que él es un hombre deshonesto y que se ha robado 10.000 millones de pesos, pues al día siguiente en su comando no cabe la gente, porque todo el mundo va a donde ese político corrupto. Es que el problema no solamente es el político corrupto, sino el sufragante pueblo somos todos, sociedad somos todos, la comunidad somos todos, la corrupta, porque ellos, nosotros, el pueblo, la comunidad, la sociedad, elegimos a los corruptos. Doctor Franco, ¿en qué punto cree usted se destuerce la situación de la ciudad? ¿En qué momento empieza a andar hasta el punto en que estamos ahora? Cuando se floreció la corrupción del narcotráfico, porque los narcotraficantes, el poder de la economía, los quiso meter en la política, comprando casualmente políticos. Ahí se inició la verdadera corrupción. En su opinión, ¿cuáles cree han sido los personajes más importantes que ha tenido la ciudad en toda su historia y de la política contemporánea de los que usted conoció? ¿Qué importancia le da usted a algunos nombres y cuáles? Bueno, partimos por el principio de que lo más importante que ha dado la ciudad fue Rafael Núñez,
la honestidad y el principio de autoridad de Joaquín F. Vélez, pero de las personas con que yo me he tratado, posiblemente una cantidad de amigos, por ejemplo, tenemos a Raimundo Emiliani, a Alfredo Araujo, Eduardo Lemaitre, Juan Ignacio Gómez Narr, Rafael Becerra Támara. Conocí, por ejemplo, y admiré mucho a nuestro excelente amigo Miguel Facho, lógico, pero también que tiene el puente espérame, porque Alfonso Romero Aguirre es un fantástico tipo. Tengo un gran concepto de los Barcaceles como gente honesta, y la ciudad no sabe agradecer. Por ejemplo, yo admiro mucho a los Barcaceles, especialmente a Eusebito, porque el 9 de abril, y aquí se trata de imitar lo malo, cuando lo popular, cuando el grupo de gaitanistas de Cartagena, de estrato bajo, supo que estaban quemando y robando en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, pues también trataron de hacer lo mismo. Pero siendo los jefes liberales gaitanistas, los Vargas Vélez, fueron en manifestación a la calle Larga a las 3 de la tarde del 9 de abril del año 48 a pedirle instrucciones a los Vargas, y Eusebio Vargas Vélez, que estaba allí, pidió que nos supiéramos comportar y que por ningún momento copiáramos la catástrofe que está viviendo la capital de la República. Hay que agradecerle a esa gente que Cartagena no sufrió lo que sufrieron otras ciudades el 9 de abril, además de nuestra base naval, que siempre se portó, con excepción de un cerebro político que tuvo el coraje, era un hombre fornudo, de comprar una lata de gasolina en un surtidor que quedaba en la plaza de los coches, y fue con lata de gasolina al hombro al periódico conservador El Fígaro en la calle Don Sancho y lo quemó. ¿Se puede saber quién era? Soy amigo de sus hijos y sus nietos. Doctor Franco, el éxito de su política, ¿usted lo definiría cómo? ¿En qué? Sí, simplemente hecho y no palabras. Pero bueno, la suma de lo que usted hizo como político, ¿qué fue lo más importante? La educación. ¿Con hechos concretos cómo? Cuando yo salgo a la calle, me encuentro con una persona joven y me dice, ¿usted se llama Joaquín Franco Hugo? Y yo sí, me dice, yo quería conocerlo. ¿Por qué? Sí, porque usted me educó. Esa es la mejor obra mía. ¿Qué cree usted que debe ser el compromiso, no solamente de los políticos, sino de las personas de Cartagena, con miras a las próximas elecciones, ante la crisis en la cual nos encontramos inmersos? Bueno, creo que todo, pues, liberarse exactamente de la cadena en que nos encontramos, de que no podemos dar un paso por temor y por corrupción y por dinero. Hay episodios de la vida local y de la vida regional con los cuales he tenido oportunidad en ocasiones anteriores de hablar con usted. Por ejemplo, el ingenio de Verástegui, en donde su familia fue la propietaria, un papel muy destacado. Sobre la historia de ese ingenio, lo que fue su pasión, lo que fue su culminación, su paso a manos del general Rojas Pidilla, ¿qué puede recordarnos? El ingenio de Verástegui tuvo un problema, ¿no? Que nació cuando la depresión del año 30 y se formó gracias a los ingenios del Valle del Cauca, una corporación que se llamaba el Consorcio de Azucareros, que se invitó con los ingenios azucareros de la costa atlántica. Ante esa catástrofe económica, quebró el ingenio y se llamó a licitación de remate, y ese remate se hizo en el año 55,
en un juzgado civil aquí en Cartagena de Indias, en donde se acontonó completamente el Palacio de Justicia que quedaba antes al lado del Teatro Heredia, Plaza de la Mercedes, y solamente se presentó una persona al remate por teléfono con un representante en el juzgado, quien daba orden de ofrecer por el ingenio del Palacio de la Presidencia a cargo de la dictadura de General Rojas Pinilla. Él ganó la licitación y se la adjudicó Ingenio de Braskem al presidente. En esa forma no permitieron que otra persona apostara. Y para decirle la verdad, yo recuerdo que mi señora madre tenía unas acciones como de heredera de General Burgos del Ingenio de Braskem y nunca le pagaron. Pero estas tierras son de la familia del ex dictador Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, ahora que menciona al General Burgos, una figura pues de mucha connotación en la política nacional y regional, ¿cómo lo recuerda? ¿Qué hechos sobresalientes de su vida podría evocarnos? No era un común denominador, era un importantísimo tipo de una división tremenda, era un héroe sectario. Por ejemplo, cuando el problema de petróleo, aquí en Cartagena existía un gran emprendedor, un gran financista, el doctor Diego Martínez Camargo, quien deseaba que todos los problemas petroleros de la costa atlántica se vinculara con las firmas norteamericanas. Inclusive don Diego Martínez tuvo cita en la Casa Blanca con el presidente Wilson para hablar sobre petróleo en la costa atlántica colombiana. El general Burgos nunca aceptó que fueran los norteamericanos quienes tuvieran que ver con el petróleo colombiano, sino los europeos. Él era muy frantuchute, me encanta, estuvo de mucho tiempo en la diplomacia en Francia, pero la razón de por qué el general Burgos nunca gustó de los norteamericanos, sencillamente porque nunca le perdonó los episodios de Panamá. Doctor Franco, sobre la vida del general Burgos hay un episodio, el intento de asesinato del general Reyes, en el cual pues fue uno de los indicados por Reyes. Sí hubo una vinculación entre esta figura histórica, el general Burgos, con este episodio. Ese era el sectarismo, general Burgos. Él fue un gran amigo de Joaquín Rebelde y nunca aceptó la presidencia de Reyes considerándola fraudulenta. Entonces, cuando el intento del asesinato de Reyes, acusaron a general Burgos porque manifestaban de que era el revólver con que se le hizo los disparos al presidente era de propiedad de general Burgos. Reyes mandó a fusilar al general Burgos, hubo un clamor tremendo en todo el país y entonces lo mandó preso para la Guacara, pasando por Huila. Tuvo que recluirse porque estaba enfermo, muriéndose. Él estuvo preso todo el tiempo hasta cuando cayó Reyes, pero él siempre negó eso. El general era un hombre muy especial. Por ejemplo, él en la guerra civil, por Palmito, le hicieron un disparo por la espalda y le fracturó una pierna. Lo llevaron urgentemente a Cincelejo. En Cincelejo los médicos dijeron cortarle la pierna, dijo que no, y lo trajeron a Cartagena con las dificultades de aquella, aquí los médicos cortarle la pierna, se fue para los Estados Unidos, allá en Nueva York se salvó la pierna, y cuando regresó, ¿sabes tú quién era el guardaespaldas de General Reyes? De General Burgos, el que le hizo el disparo. Ese era General Burgos. El General Burgos, estando en Nueva York, en su problema de la pierna, supo que el general Uribe fue derrotado por el general Ospina a la entrada del Senador.
y que el general Uribe venía derrotado para CRT y tenía que pasar por la Casa Burgos, por la hacienda de Verástegui, y el general Burgos mandó un telegrama pidiéndole que le dieran al general Uribe alojamiento y alimentos mientras él estuviera en su tierra, pero que en ningún momento le hicieran un atentado y lo pusieran preso. Y así fue. El general Reyes, el general Uribe estuvo una semana con todas sus tropas en derrota en la Casa Burgos. El general Uribe, cuando las manifestaciones contra Reyes en Bogotá, se encontraba con el general Burgos y le recordaba la hidalguía Burgos. Entonces hay una pregunta: ¿por qué si Peronel Ospina, el general Ospina, derrotó a Uribe en Ciudadoro, y si el general Uribe pasó y se quedó en Verástegui, en la Casa Burgos, tanto tiempo, ¿por qué no fue puesto preso por Ospina o por general Burgos? La respuesta es muy sencilla: si lo ponen preso, la orden de Bogotá era fusilarlo, y ninguno de los dos se hubiera atrevido a fusilar a general Rafael Uribe. Doctor Franco, sobre lo que acaba de manifestar de la pistola con que atentaron en Barrio Colorado contra Reyes, entonces, ¿sí era o no fue nunca de este? ¿Y que otras personas estuvieron dentro de esa sindicación comprometidos con esta acusación del gobierno de Reyes? No, los enemigos de general Burgos lo acusaron, pero nunca él demostró que esa pistola no era de él. Y como cómplice, supuestamente, ¿qué otras personas estaban involucradas ahí? No recuerdo, pero lo único era todo el país antirreyista, pues estuvo metido en ese problema. Así que si el general Burgos estuvo preso, han debido poner preso a medio país que estaba contra Reyes. Bueno, vamos a saltar ahora a un episodio reciente de la vida de la ciudad de Cartagena. El Círculo de Obreros. Hoy en día, los que vimos la función social que prestaba esa entidad, nos vemos abismados cómo pudo extinguirse, cómo eso, que fue una obra de Joaquín Franco Burgos, terminó en manos de un banco. ¿Cuál es la historia verdadera de esa? ¿Se podía hacer eso que finalmente sucedió? Cinco Obreros no es obra de Joaquín Burgos. Cinco Obreros es una obra de unos jesuitas, pero yo conocí frente al centro de convenciones existían unos arcadas que se llamaban los portales pop o de los borrachos entre San Francisco, el convento de San Francisco y la iglesia de la Tercera Orden. Yo, por una ley, conseguí que se le comprara ese sector a Fernando Díaz, que era el dueño de ese inmueble. Se le compró por 100,000 pesos en aquel entonces, en el año 59, con destino a el Círculo de Obreros San Pedro Claver. Esto está escriturado a favor del Círculo de Obreros San Pedro Claver. Nunca he entendido por qué ese Círculo de Obreros San Pedro Claver no sigue siendo el dueño de esta oficina, en donde allí debían estar todos los sindicatos de la ciudad. Me dicen que algún gerente hace mucho tiempo hipotecó ese inmueble a favor del Banco Social y perdió el inmueble. Esa es la razón. Pero la obra que existía en el Claustro San Francisco y en el Círculo de Obreros San Pedro Claver nunca se repetirá. Esto es lo mejor que tuvo Cartagena desde su fundación en materia social. No olvido jamás la labor de Ana María Vélez de Trujillo a cargo de las damas de la caridad que funcionaban ahí. Yo me pregunto, si tú te preguntas ahora qué se ha hecho el Círculo de Obreros, creo que tiene una oficina en la calle Guerrero que tiene una escuela, pero ¿qué hicieron las damas de la caridad y qué hicieron tantas instituciones de beneficencia social que había en el
claustro de San Francisco. El claustro de San Francisco, que dice zapato, ¿por qué tampoco hoy es del ciclo de los Ambrosio? Es una pregunta de cachete. Es que mira, eso es fácil. Yo conseguí 3 partidas, auxilios regionales, más tarde lo llamaban auxilios parlamentarios, con destino a 3 entidades. Sociedad la Sociedad Concurso Nacional de la Belleza compraron la casa que tienen ahí enfrente del Parque Bolívar, que es una belleza. Encuentras tú el Museo de Arte Moderno, la remodelación, todo lo que se hizo fue con un auxilio parlamentario regional en aquel entonces, y la Casa del Abogado. La Casa del Abogado la compraron unas oficinas en un edificio en la Matuna, y ese edificio, cuando cambiaron de directiva los abogados, yo pensé que sería una casa, sino con una biblioteca, con un bar, con todo, podían los abogados reunirse ahí en esta casa. No, una oficina particular, y cuando cambiaron de directiva, sucede que las oficinas estaban embargadas, hipotecadas, y se perdió. ¿Cómo se pierde ese auxilio? Fácilmente, uno consigue la obra, y quienes no hay parlamentarios, y quienes la ejecutan, pues la pierden. Se ha hablado de obras sociales, lo que implica, pues, caridad pública. ¿Usted cree que la caridad pública en Cartagena, la solidaridad con el desvalido se haya perdido? ¿Qué instituciones que hacían obras de caridad en lo que usted le ha tocado vivir recuerda? Se acabó la caridad. Y yo soy de las personas que considera que la única manera de ir al cielo es haciendo caridad. Caridad hay que hacerla. Hay que hacerla. Yo no entiendo cómo una persona puede vivir en un palacio y pensar que otra persona está viviendo en un suburbio. La única manera de justificar ese bienestar habitacional debe ser sabiendo que hay 10, 15 familias que gracias a su caridad no están pasando mal. Sí, se ha acabado. Mira, aquí había instituciones de caridad. ¿Qué se hizo? El orfanato San José. Y funcionaba en la parte de atrás y hoy que es la parte principal del Colegio de la Presentación. Casualmente, allí llegaban niñas de los pueblos a educarse, a vivir, a salvarse de la corrupción, de la inmoralidad. ¿Qué se ha hecho? El Instituto de San Juan Bosco, que funcionaba donde está el Colegio Salesiano, donde era antes del SENA, era el principal sitio de educación sobre artesanía y sobre profesiones completamente populares. ¿Qué se hizo? A Dios gracias existe todavía el asilo o hogar San Pedro Claver, y ya tengo entendido que hay otros asilos, San Antonio, y en el Pedregal y San José de Toriza, y también hay otros asilos en otras partes, que es importante, porque aquí se festejan muchas cosas, lo que más debe festejarse y lo que más debe preocuparnos, no por los 82 años que tengo, es por que la gente necesitada de tercera y cuarta edad no vean con tristeza el fin de sus días. Esa es la mejor caridad que hay que hacer. Educación y preocuparse por los ancianos. Bueno, ha tocado usted el tema de la caridad, con la carga que tiene de solidaridad. Un nombre, ¿qué le dice? ¿Qué lectura le da al hecho de su vida? San Pedro Claver. El mejor proyecto de ley que presentó Joaquín Franco Escobar en su vida parlamentaria fue el proyecto de la ley 85 de 1985, declarando el Día de los Derechos Humanos
casualmente el 9 de septiembre, que es el día de San Pedro Claver. Ese es un reconocimiento porque San Pedro Claver, el padre Alonso Sandoval y el hermano Nicolás Guerra fueron los primeros, Nicolás González, fueron los primeros que dieron un grito para que se acabara la esclavitud en el mundo. Desgraciadamente nuestro cuerpo diplomático no ha cumplido con esa ley, que era conseguir con la OEA que en América se festeje o se reconozca como el Día de los Derechos Humanos el 9 de septiembre, y en la ONU lo mismo. Nuestro cuerpo diplomático no se ha preocupado porque esa ley se extienda a lo internacional. Para mí, espero que verdaderamente debe ser el símbolo de la gente de la paz, el símbolo de la gente que gusta hacer el bien. Y yo quiero manifestarte con toda una honestidad, se le aprecia poco, muy poco lo que tenemos aquí, que son los restos de ese santo. ¿Qué le queda a la ciudad de lo que fue el espíritu ese de San Pedro Claver? Muy poco. Bueno, te digo muy poco por decir mucho. Bueno, doctor Franco, hechos, haciendo estos pequeños saltos en el tiempo, en esta charla, el Frente Nacional, ¿qué significó para el país? ¿Qué significó para la ciudad de Cartagena? Tantos años después, ¿el balance es positivo o es negativo? Terminar con una guerra que existía desde hace mucho tiempo entre los dos partidos tradicionales, el ser liberal y ser conservador. Eso significa un triunfo del Frente Nacional. Aquí nadie pudo entender lo que fue el sectarismo político, porque lo vimos poco, pero en los pueblos, en Generador, en Corozal, en Cincé, en Cimití, para decir la parte conservadora que yo conozco. Por favor, mire, el Frente Nacional hoy día puede manifestar un cambio en nuestra política. Mi primer acto político fue una convención conservadora en Cincelejo, en el año 47. Estaba de gobernador Roque, el doctor Juan Popo Villa, en Cincelejo, y de pronto una turba liberal a bala terminó con la convención a bala. Entonces, al día siguiente, ya cuando restableció el orden, cuando llegó la policía, que estaba acantonada en Corozal, la gran parte, yo estuve visitando una familia muy importante, amigas nuestras, el esposo muy conservador, la esposa muy liberal, y la esposa del hogar ese me decía que es que era increíble que a nosotros los conservadores se nos hubiera ocurrido hacer una convención en Cincelejo. Hoy en Cincelejo se pueden hacer todas las convenciones conservadoras que se quieran. Ese es el Frente Nacional. Por ejemplo, se critica mucho por el desastre de las elecciones que ha habido en todas partes del país con la corrupción de la compraventa de votos de los alcaldes. Mira, solamente que la ley diga que para ser alcalde tenía que haber recibido 5 años antes en el pueblo, ya es una garantía de que no va a ser un alcalde atropellador. Yo no olvido cuando mi madre pensaba en sus hermanos en Senador, cuando el gobierno liberal le ponía en Senador, le importaba, llevaba gente de afuera, maleantes, para nombrarlo alcalde y senador con el fin de perseguir a los burgos. Me apena en el año 47, 49, cuando a Montería se le nombró un alcalde para someter a los liberales conservadores, para someter, de afuera, que no conocía siquiera Montería, para someter a los liberales de esa bella ciudad. Te advierto que la elección popular de alcalde hay que apreciarla
por allí, porque existen alcaldes corruptos, sí, pero no existen alcaldes importados para perseguir políticamente a sus habitantes. Bueno, doctor Franco, pero es que el Frente Nacional y la pacificación no podría decirse, pues, dejaron de matarse los liberales con los conservadores, pero el clima de violencia siguió siendo el mismo, el país hoy es más violento, hoy la gente ya no se mata por causas políticas, entonces en el fondo, que era acabar la violencia, sencillamente no se cumplió el cometido ese, simplemente se protegieron los dos partidos, nos unimos nosotros, ya no nos matamos entre nosotros, pero la situación de violencia ha seguido aumentando y quién sabe hasta dónde. Bueno, acuérdate que la situación de violencia es general en todo el mundo entero, hay violencia, pero el problema político sí era muy difícil, entre otras cosas, amigos liberales y conservadores que se enfrentaban, ya hoy día eso pasó. El problema de la violencia nuestra es otro. ¿Por qué? Porque se terminó la violencia con el Frente Nacional, pero apareció otro tumor, que es el narcotráfico, apareció otro tumor, que es la corrupción, apareció otro tumor, que es completamente el peor de todo, que es que ya no se le tiene temor a Dios. Doctor Franco, de los temas de política en el país, hechos que quizás fueron unos hitos muy importantes en la historia contemporánea de Colombia, la caída del Partido Conservador en 1930 y la del Liberal en 1946. En la primera, pues estaba usted bastante mozo, y en la segunda, pues ya era una persona carteada en política. ¿Qué reflexiones sobre ambas situaciones puede usted hacernos? ¿Qué cree usted sucedió en esos dos episodios que han desencadenado la situación de crisis del país en este momento? La situación política, no. Mire, lo primero que se acordó en Sicha y en Benidorm entre el jefe del Partido Liberal, Alberto Lleras Camargo, y el jefe del Partido Conservador, Laureano Gómez, fue una cosa salvadora. Era que por constitución, el designado de la República tenía que ser del mismo partido político del presidente de la República. Olaya Herrera, los conservadores encabezados por Román Gómez, le impusieron a Olaya Herrera designado al mismo Román Gómez. Entonces los liberales veían que de un momento a otro podían perder el poder si Olaya fallaba, entraba el conservador. Eso fue motivo de violencia política. Otra, cuando Pina Pérez, los liberales, contra la voluntad de Jorge Eliezer Gaitán, y tengo grabadas sus palabras, nombraron de designado a la República a Eduardo Santos. Entonces los conservadores estaban pendientes de que si Ospina le pasaba algo, se perdía el poder. Eso fue motivo de violencia política, exacta del año 30. Yo recuerdo, por ejemplo, que Ospina hubo un momento en que no podía salir de Palacio, fue un presidiario de Palacio, porque el conservatismo temía que le pudieran hacer un daño para que la presidencia estuviera a cargo de Eduardo Santos. Recuerda que en el año 47 Ospina no vino a inaugurar su obra deportiva del estadio 11 de noviembre porque el conservatismo no le permitió que se moviera de Palacio, temeroso de que pudieran hacerle un daño aquí en Cartagena. Entonces, eso fue uno de los primeros motivos de salvación de la política del Frente Nacional. Tenemos, por ejemplo, que con una mayoría liberal en el Congreso que nombraba el designado, el designado de Belisario Betancourt fue casualmente conservador. Usted ha ponderado el pacto del Frente Nacional. ¿No le parece ya a la distancia del tiempo un poco contradictorio, una de las grandes contradicciones de la clase política colombiana, que para tumbar una dictadura, que para acabar con un régimen dictatorial, justamente la clase política colombiana se hubiera reunido en un país donde lo que imperaba era eso, una dictadura, España? Bueno, sí,
una de las casualidades que nunca me ha ocurrido. Pero lo cierto es que el doctor Gómez estaba en un país en donde estaba pacífico, porque allá fue exiliado en una condena que no existía en Colombia. Se lo obligó a ir allá. Él no fue porque quiso, a él se lo llevaron para allá, y estando allá, pues allá fue el doctor Alberto Lleras. Pero es lo mismo, que piensa uno que ni Laureano ni Alberto Lleras estaban pensando que estaban en un país bajo un régimen de dictadura, cuando aquí se estaba buscando la dictadura. La diferencia que hay entre la dictadura de Franco y la dictadura de Rojas Pinilla, precisamente es lo que hemos hablado mucho. Tú que has estado en España, nunca te han dicho en dónde está la riqueza de los sucesores de Franco. En cambio, aquí sí te pueden decir dónde está la riqueza de los sucesores de Rojas Pinilla. La diferencia de estas dos dictaduras fue grande. Bueno, se ha tocado en la pregunta anterior un tema de mucha importancia para la ciudad: los escenarios deportivos, la inauguración del estadio 11 de noviembre, que se considera como obra cumbre del doctor Mariano Ospina Pérez. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el agua maldito, si es que se le puede denominar así, que ha tenido la ciudad de Cartagena para no poder contar nunca con una verdadera Villa Olímpica? Usted que ha sido una persona que ha trabajado sobre este tema, ¿qué reflexiones, qué recuerdos nos tiene sobre el particular? En el año 46, 47, cuando Chambacú era un barrio de esponja, no se podía vivir ahí, aquí tuvimos un gran arquitecto bogotano que hizo el primer plano regulador de Cartagena y ponía ese sitio como el ideal para hacer la Villa Olímpica. Vino la invasión de Chambacú y Ospina pidió que trataran el asunto ese cuando los gobiernos municipales y el de verdad trataron de salvarlo con mucho cautela para evitar problemas. Y entonces por eso se hizo el estadio en ¿cómo se llama? Allá en Olaya Herrera. Hay una anécdota. El nombre del estadio de béisbol. Yo nunca estaba de acuerdo con los nombres, especialmente si hay una vinculación es por una obra. Pero nosotros tenemos en Santa Marta el estadio Eduardo Santos, el de fútbol. En Bucaramanga el estadio Alfonso López, de fútbol. Y entonces aquí unas personas pensaron que el estadio debía ponérsele el nombre de... ese nombre le tenía que poner el consejo, debía ponérsele el nombre de Ospina Pérez, pero no. Entonces hubo la intención de ponerle Estadio Olaya Herrera, porque lo habían construido en el barrio Olaya Herrera. Ahí sí hubo un grande amigo deportista que tuvimos aquí, que se llamaba el abogado Augusto Tinoco Pérez, quien fue de las primeras personas que habló sobre la necesidad de un estadio. Él reclamaba que él había sido el de la idea y que el nombre no debe ser Ospina Pérez sino Tinoco Pérez. Y ante tanta discusión y por no ponerle el nombre a Ospina Pérez, se le puso 11 de noviembre. El estadio Pedro de la Heredia se consiguió gracias a un auxilio regional para los Juegos Atléticos Nacionales de un parlamentario conservador de Cartagena de India. En la Plaza de Toro, auxilio regionales, no parlamentarios. Y entonces durante la vigencia del presupuesto de 1966 se me hizo incluir la totalidad de lo que necesitaba Cartagena para tener su Villa Olímpica. Ese presupuesto, ojalá pudiéramos conseguir una edición, era el presupuesto cartagenero. Yo estaba de vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, mi amigo hoy secuestrado Ancísar López de presidente. Lo que se le metió a Cartagena para esa época fue mis enemigos políticos, que me invitaron con el gobernador Badel, dijeron que si se realizaran todas las obras señaladas en el presupuesto, pues entonces tendríamos, nadie podría conmigo
en política. Y allí vino la solicitud a Beto Llera que contraacreditara a Carlos Llera. Carlos Llera que contraacreditara una partida y como necesitaban hacer la Villa Olímpica en Neiva, se llevó esa plaza para Neiva y la gente aplaudiendo, contraacreditó un poco de dinero destinado, por ejemplo, a una clínica para el diagnóstico precoz del cáncer que es destinada a la Cámara Junior, el edificio que se iba a construir para la Acción Católica de Cartagena, de la Popa. Muchas obras se contraacreditaron para hacer la Avenida Santander. La Avenida Santander es obra gracias a las partidas que se contraacreditaron a Cartagena de Indias. No nos equivoquemos. Entonces no se hizo la Villa Olímpica. Después, cuando el gobierno de López, que yo era presidente de la Comisión de Presupuesto, pues hice incluir también las partidas necesarias para terminar la Vía Olímpica y sabemos todos que por orden de el nefasto gobernador de López en ese inicio pues consiguió contraacreditar muchas partidas y ahí se perdieron ese negocio. Por cierto, estas partidas se fueron trasladadas a la regulación de los caños de Barranquilla. Los cartageneros se quedaron callados. Después vino los Juegos Centroamericanos y del Caribe para el año 90. En el año 85 se presentó un proyecto de ley, lo presenté en compañía de Joaquín Franco Escobar para financiar esos Juegos y la construcción de la Villa Olímpica. Nosotros no fuimos elegidos, ninguno de los dos, para el año 86. Y el proyecto fue aprobado en la Cámara en el año 85, en el año 86 pasó al Senado, y en el Senado se le hicieron unas modificaciones a la ley, una ley con estudio y aceptada, porque de acuerdo con la ley tenía que ser aceptado como era gasto público por el ministro de Hacienda, y entonces se le hicieron unos cambios, como por ejemplo, que las obras que debía hacerla con el recaudo consistía en el 10% de todos los remates que se hicieran en Colombia dedicados al deporte, principiando por la Vía Olímpica y los Juegos, que debía hacerlo con deporte. Era natural que las obras se hicieran con deporte, pero no, se cambió esa parte con deporte y que fuera el Comité Olímpico Colombiano, cuando el Comité Olímpico Colombiano no está hecho para hacer obras, sino para regular el deporte. Y también queda siendo ingresos nacionales, pues la ley hablaba sobre los fiscales estaría a cargo de la Contraloría General de la República. No, allá le cambiaron que los fiscales estaría a cargo de la Contraloría Departamental de Bolívar, y así fue aprobado en la Cámara. Yo protesté, le pedí a los parlamentarios que no aceptaran eso, no lo hicieron, y cuando fue aprobado en la Cámara y llegó donde el presidente Barco objetó con mucha razón el proyecto por considerarlo inconstitucional, diciendo que era un proyecto de Joaquín Franco Burgos y Joaquín Franco Escobar, y yo le reclamé al presidente de Barco diciendo que ese no era el proyecto que nosotros habíamos presentado, que culpara a quienes lo modificaron, y la ciudad jamás ha reclamado esa cantidad que se le hizo. Ahora mismo se está hablando de los Juegos Centroamericanos que había realmente, yo no creo en ellos. Entonces, usted ha sido, protagonista de primera línea de tantos episodios de la vida local y de la vida nacional. Sin embargo, pues dentro de ese protagonismo ha habido 3 hechos de controversia política que han impactado pues de una manera bastante grande a la opinión pública de la ciudad de Cartagena y del departamento de Bolívar. Las controversias con 3 gobernadores: Donaldo Badel, Álvaro Cayón, Humberto Rodríguez, además de lo que eso pues conllevó a enfrentarse a los presidentes Lleras, López y Belisario Betancur. ¿Cómo recuerda, qué reconstrucción histórica de esos episodios podría usted hacer? El doctor Badel, solamente recuerdo, tuve un enfrentamiento muy personal, porque el hombre se dedicó fue a perseguirme. Pero el día 24 de julio, siempre el presidente de la República llegaba
a Cartagena a la graduación de los cadetes y la base naval, la base se hacía una recepción al presidente. A mí me invitaban, nos poníamos en fila y el presidente saludaba. Carlos Lleras, perdón, venía con el gobernador Badel. Ya Carlos Lleras dejaba la presidencia el próximo 7 de agosto, estaban a 15 días de ese acontecimiento, y cuando el gobernador Badel se enfrentó a mi persona delante de Carlos Lleras, le dijo al presidente Lleras: vea, el único error de mi gobernación fue haberme metido con este señor mostrándome. Eso lo dijo Calera. Sobre el caso de... ¿De qué consistió esa junta? Oh, te repito, por problemas políticos internos, tanto conservadores como liberales, viendo que yo estaba dominando el presupuesto, como te dije ya, en el proyecto de presupuesto, en el presupuesto nacional del año 66, que obligaron al gobernador a pedirle la contraacreditar todas las partidas que favorecían a Cartagena. Ahí vino mi pugna. Y no, fueron 4 años duros para mí, porque fue una persecución política tremenda, pero supe defenderme. En relación con Álvaro Cayón, bueno, pues era Cayón. Yo tuve un problema con la familia Cayón. ¿Cuál fue ese problema? No, completamente por razones de políticas. Con hombre. ¿No de Boca? Eso se inició. Una vez nombraron aquí un director en el año 49, un director nacional departamental conservador, de 5 miembros, 2 del grupo caballerista y 2 del grupo veguista o del Fígaro, Roberto Cavalier y Mincho Burgo, mi tío, por el grupo caballerista, Raimundo Emiliano y Román y Víctor Carrasquilla Portillo por el grupo de veguista o del Fígaro, y Joaquín Franco Burgo como quinto en discordia. Y cuando se fue a votar para presidente del directorio, que significaba jefe del partido, yo voté, como era natural, por Raimundo Emiliani, y al día siguiente el diario La Costa principió a insultarme. Ahí principió nuestro problema. Ellos me atacaron mucho, yo nunca le hice caso. Sí le contesté mucho, porque yo sabía que ellos tenían un problema familiar. Álvaro y Rafael todos los días están esperanzados en que yo eliminara a Carlos el Chiqui. Y a Chiqui, el Pichi y Álvaro todos los días estaban esperanzados en que yo eliminara a Rafael. Y Rafael y el Pichi estaban todos los días esperanzados en que yo eliminara a Álvaro. Entonces la peor maldad que yo he hecho en mi vida fue a no haberlos eliminado. Y ahí se acabaron ellos. Con Humberto Rodríguez Fuentes, yo le solicité a Humberto Rodríguez Fuentes que no nombrara a Juaco, al hijo mío, el secretario de gobierno, que él iba para la Cámara, pero lo nombró. Y para decirte la verdad, Pico y hoy él y yo hoy estamos arrepentidos, menos que a Juaco, porque se sentía muy fuerte con su amistad con Belisario, y además por mal consejo de su secretario privado. Y entonces, inclusive sé que Pico le preguntó a Belisario, presidente Belisario, que tenía problemas con el hijo mío. Belisario dijo: no, etcétera, la renuncia. Como que dice: ¿qué cara? Mándalo a pasear. Y ahí se equivocaron. Se equivocó Pico, y se equivocó Belisario. Bueno, entonces, retrotrayéndonos históricamente a otro tema, ¿cómo se vivió en Cartagena? ¿Cómo vivió Joaquín Franco la situación de golpe de Estado del general Rojas Pinilla? Yo tenía un cargo que desgraciadamente una institución que acabó,
la Cruz Roja casualmente, que se llama la Asistencia Social de Bolívar, y cuando supe, nombrado por el gobernador de Querica, cuando supe que existía el golpe a las 9 de la noche, se presenté a la casa del doctor Lequerica con la renuncia. Así fue como yo me inicié en el golpe de Estado renunciando al cargo. Me llamó Micho Burgos, urgentemente de Bogotá, diciéndome que era muy rojista, que me mandaba a decir Lucio Pavón Núñez, amigo mío, que no renunciara, que había una perspectiva mejor para mí. Yo dije que eso nunca, que yo hasta ahí llegaba con este gobierno. Bueno, ¿y cómo se vivió la dictadura en la ciudad de Cartagena? Muchos dicen que lo de Rojas Pinilla no fue una dictadura, sino una dicta blanda. El procedimiento gubernamental en Cartagena, en el departamento de Bolívar, ¿cómo se dio? Tuvimos la ventaja que tuvimos unos buenos gobernadores. Fuimos a los barrios, subimos a Millán, un buen gobernador, tuvimos buenos alcaldes, tuvimos en el Carlos Mantelo. Aquí se vio bien, aquí no hubo problema, y cuando la juventud, los estudiantes salieron a las calles en abril del año 57 pidiendo la caída de Rojas, teníamos la ventaja que el comandante de la Armada era el almirante Lemaitre, por lo tanto había una garantía de que no se iba a oprimir ninguna de las manifestaciones. Luego te digo una cosa, yo después del acontecimiento ese que te manifiesto sobre la venta en subasta pública del ingenio Brastain, hubo nada más otro. Acuérdate que nosotros nos ganamos los octavos Juegos Centroamericanos del Caribe cuando Rojas, entonces no había con qué financiar la Villa Olímpica en aquel entonces. Cuando Rojas se aprobó un decreto de Rojas sobre impuesto de los licores, y hubo una persona así que hizo un contrato de comprar los licores antes de salir el decreto que ya se sabía por varios años. Cuando llegó el decreto, se firmó el decreto a ese precio, al precio actual, y cuando llegó el impuesto, pues lo que querían era ganarse la diferencia entre lo que manifestaba el decreto costaba en una botella de ron y por lo que ellos lo habían comprado por 10 años. Entonces ahí también fue una derrota contra la Vía Olímpica, y fue uno de los casos de inmoralidad, pero aquí con Millán, el gobierno de Millán fue perfecto. Ya que el conservatismo tan contundente de Joaquín Franco, y especialmente dentro de la línea esta que se conoce como la histórica en el Partido Conservador? Porque mi padre fue un buen conservador, mi madre una buena conservadora, pero yo le debo mi conservatismo a lo que de niño supe quién era Laureano Gómez. Dos nombres que usted ha aumentado pues con bastante insistencia en esta conversación, Laureano y Álvaro Gómez. Unas palabras, unas reflexiones, unos recuerdos, ¿cómo lo expresa? Sabes que si yo hablo con Raimundo Emiliani o hablaba con Alfredo Araujo, porque siempre he tenido la idea, la preocupación de quién era superior, Álvaro o su padre. Todos me dicen que Laureano es superior a Álvaro. Álvaro era más informado, más instruido, pero Laureano era mucho más político y mucho de una información tremenda. Nunca he podido conseguir yo esto, solamente espero, antes que nos vayamos uno de los dos, hacer esa pregunta que me encantaría que me la contestara Alfonso López Michelsi. ¿Quién de los dos fue superior? Ahora, Álvaro tenía la ventaja sobre Laureano de que Álvaro era hijo de Laureano, y tengo entendido que cuando la familia almorzaba y comía juntas
en la familia Gómez Hurtado, esa era una cátedra que no recibió Laureano. Laureano se hizo solo. Pero indiscutiblemente, el año pasado, en junio, con motivo de los 100 años de nacimiento de Neruda, y yo me requedé con los episodios de Laureano Gómez con Neruda. Indiscutiblemente Laureano era un tipo superior. Bueno, dentro de la familia Gómez, otros nombres: Enrique, Rafael. ¿Qué recuerdo? Rafael era el tipo simpático, el tipo social, tremendo muchacho. Lástima la manera como se murió en un accidente. Enrique no, Enrique es un tipo inteligente, tiene muy buena información, lo mismo que su sobrino, el hijo de Cecilia Gómez, Macera, muy informado. Son gente, indiscutiblemente, te repito, con esta cátedra de almuerzo y comida todos los días, con este maestro, cualquiera pues aprende. Bueno, habiendo sido una persona tan decididamente alvarista, tan decididamente gomista o laurenista, para muchas personas no tiene una respuesta o no es entendible dos situaciones que se dieron en torno a los Gómez en su relación con Joaquín Franco Burgos. Una, la impasividad casi que indiferente con la cual asumieron el órdago ese que hubo en los años 70, cuando desde el gobierno de Alfonso López se le persiguió incluso judicialmente de una manera desaforada. Y segundo, en su elección, en su aspiración a ser elegido como presidente de la Cámara, en donde precisamente lo derrotó un sobrino de Álvaro Gómez. ¿Eso cómo lo interpretaríamos históricamente? Bueno, en materia en el primer caso, pues, yo supe defenderme. Yo hablé mucho con Álvaro sobre ese asunto de la persecución del gobierno de López, que la persecución de López contra mí fue una persecución por su amistad con Álvaro Cayón, más nada. Pero López tiene una buena amistad, y López fue un hombre agradecido de un gesto mío. Sobre mi aspiración a la Cámara de Representantes, pues, a mí me derrotó no el sobrino de Álvaro Gómez, sino me derrotó casualmente los votos conservadores de dos parlamentarios del departamento de Córdoba y un parlamentario del departamento de Sucre, amigos míos, pero que no estaban de acuerdo conmigo porque yo no los había hecho miembro de la Comisión de Presupuestos. Una bobería esa, perdí por 2 votos, por 3 votos, pero sí sé que Álvaro Gómez llamó al secretario de la Cámara Conservadora, Enrique Oleda, a decirle que en ningún momento estaba de acuerdo con la elección de sus sobrinos, siendo él embajador en Washington. Otros nombres en la segunda fila de esa trayectoria política suya, ya en el plano regional, aunque también pues les tocó verse en situaciones nacionales: Raimundo Emiliani, Alfredo Araujo. Ese cariño que todavía se nota de Joaquín Franco hacia Laureano, hacia Raimundo Emiliani, que ha sido además recíproco, ¿de dónde viene? Y la relación con personas, por ejemplo, como Alfredo Araujo y como los de la E. Con Raimundo Emiliani, primero que todo, lo conocí porque fue profesor mío de filosofía. Acaba de llegar de Bogotá, yo estaba estudiando teoría de derecho. Y entonces hicimos una gran amistad personal. Y segundo, porque yo entendí y comprendí que era un tipo superior a cualquiera de los otros otros personajes. Alfredo Araujo, tremendo tipo, un gran gobernador y un hombre de mucho carácter. Otro, Eduardo Clemente, Juan Ignacio Almenar, con quien tuve yo mi desavenencia. Era un grupo sabroso, el grupo nuestro era un grupo de cohesión y muy significativo en la política de Bolívar. ¿Cómo cree usted, doctor Franco, que vaya la gente de la posteridad a recordar a Raimundo Emiliani Román? ¿Qué cree usted que va a significar ese nombre, digamos, dentro de 20, 30, 50 años? Bueno, pregúntale en este momento a cualquier persona que fue a Alfonso Romero Aguirre, no lo conocen. Hay un colegio en Torice que se llama Colegio Fernando de la Vega, el mejor historiador que ha tenido Cartagena, y preguntas tú
a los estudiantes por qué se llama Fernando de la Vega, no tienen idea. Es fácil, tiene que ser una persona demasiado... Tú le preguntas a... Cartagena tiene 1 millón de habitantes, le preguntas a los 975.000 habitantes de Cartagena, ¿quién es el señor que tiene la estatua ahí a la entrada de Telepopa? Y no saben quién es. Inclusive hay muchos que consideran que esa es la estatua del soldado desconocido, no saben qué es Joaquín Ferrer. Así que esto que dentro de 30 años que se olviden de quién fue Raimundo Emiliani, pues es natural. Yo espero que los dirigentes de mi partida se olviden quién fue Joaquín Franco. Doctor Franco, episodios curiosos de su vida. En alguna vez usted nos comentaba que se había salvado de un accidente de avión, que se habían robado una maleta. La última pregunta, ¿no? Una vez viajando de Corozal a Cartagena, al despegar se incendió el avión, caímos, arbolizó el avión. Me salvé porque fui el primero fui quien advirtió el incendio en el avión y fue el primero que salió porque abrí la puerta. Ya la casualidad que la primera persona que encontré en la finca era del Ñañe Pérez y la primera persona que me encontré fue con mi profesor Julio Espinosa. Una última pregunta. Usted que es una persona visionaria, ¿cómo cree que va a ser esta ciudad dentro de 30 años? Bueno, Rodrigo de Vargas. Muchas gracias.